conferencia. Me es grato presentarles, ya algunos la conocen, a nuestra gran maestra Adriana Díaz Santa Cruz. Ella es candidata a doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato. Tiene maestría en Derecho Penal por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Está certificada en Protocolo de Estambul en la práctica jurídica forense por el Instituto Colimense de Ciencias Forenses y consultoría en Psicología Forense y Clínica. Es colaboradora especialista de World Justice Project en la elaboración del Índice de Estado de Derecho. Es investigadora ganadora del Programa Anual de Capacitación 2022 del Centro de Estudios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guanajuato, en coordinación con Flaxo México, con el artículo Prevención, Atención y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres. Análisis del cumplimiento del deber de debida diligencia por el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Ha cursado diversos talleres y diplomados con temáticas relacionadas a derechos humanos y es visitadora regional de Fresnillo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Es docente de diversas universidades y es conferencista e instructor en diversos cursos de capacitación en materia de derechos humanos. Maestra Adriana, bienvenida. Voy a iniciar a compartir su presentación. Ya usted me indica cuando tenga que cambiar la diapositiva. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por dar esta conferencia en nuestro evento. Bienvenida. Al contrario, Kevin, muchísimas gracias por la invitación. A la maestra Claudia Viescán, por supuesto, agradecerles la confianza que tienen en una servidora. Y bueno, pues yo creo que no debemos de hacer mayor preámbulo. Comenzar con este tema que ustedes me pidieron que abordara respecto de las reformas legislativas que en nuestro país se han dado en los últimos años en materia de derechos de las mujeres. Para ello, pues voy a dividirla en 4 o 5 partes más o menos la conferencia. Está un poquito extensa por la temática que se me solicitó abordar, por lo cual voy a pedir que las preguntas que se tengan que hacer se hagan en el chat. Y mientras yo tendré el gusto también de ir escuchando la ponencia de la maestra Yasmín, pues ir contestándolas en el chat para no extendernos tanto en mi intervención. Si se trabara, Kevin, te pido que me digas, porque luego me quedo congelada en la imagen o ya no me escucho bien. Le damos, claro, por favor, sí, a la presentación. Muchas gracias, Kevin. Bueno, listo. Como les decía, pues voy a hacer una pequeña introducción de por qué hablar de estos temas. Luego abordaré cuándo se da la eliminación de la epístola Melchor Ocampo y por qué razón se da. La ley Olimpia, lo que conocemos como ley Ingrid, un poquito hablar sobre la despenalización del aborto en México y finalmente la ley Vicario. Y le damos a la siguiente, Kevin, por favor. Bueno, ¿por qué hablar de derechos de las mujeres? Si los derechos humanos son de carácter universal, ¿por qué entonces tenemos que hablar de derechos de las mujeres? La siguiente, por favor, Kevin. Bien, decía yo, los derechos humanos tienen diversas características, entre las que se encuentran justamente la universalidad. Esta característica implica que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, por el solo hecho de ser personas. No obstante, para el estudio de los derechos humanos, pues se han identificado que existen grupos en situación de vulnerabilidad, grupos que merecen por parte del Estado, por lo tanto, una especial protección, una especial tutela de sus derechos humanos. Y dentro de estos grupos vulnerables, entre los que podemos mencionar a personas adultas mayores, a personas en situación de calle, a personas privadas de su libertad, entre otras, nos encontramos el grupo de las mujeres como grupo social. Esa vulnerabilidad nos ha colocado en todos los años de esta humanidad, en una situación de desigualdad en relación con los varones. Esta situación de desigualdad en muchas ocasiones pues ha acarreado como consecuencia que se ejerzan diversos tipos y modalidades de violencias contra nosotros. Violencias que están, como ya todos y todas lo sabemos, reconocidas en diversos instrumentos internacionales y en la legislación nacional,
y que por lo tanto pues no vamos a abordar en esta sesión. Debido a ello, el Estado ha reconocido que las mujeres justamente como grupo social pues tenemos la necesidad de ser atendidas de manera prioritaria. Y cuando hablo de mujeres, pues desde luego que estamos hablando de mujeres en todo nuestro ciclo de vida. Por ello, en esta categoría pues entran las niñas, las adolescentes, las adultas mayores, es decir, las mujeres en cualquier edad durante todo nuestro ciclo de vida. Y entonces, la siguiente, por favor, Kevin. Pues hemos vivido estas situaciones de subordinación y exclusión en relación con los hombres. Cierto es que hemos avanzado mucho. Cierto es, en la mañana estuve participando en un conversatorio y luego dicté también una conferencia, que actualmente las mujeres ocupamos mayores cargos de dirección, ocupamos puestos políticos, etcétera. Pero justamente esa situación de subordinación y exclusión ha impedido que muchas de nosotras podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones en relación con los varones como grupo social. Y es por eso que es tan importante seguir hablando de los derechos humanos de las mujeres. La siguiente, Kevin. Aquí hablamos de derechos de las mujeres porque aún cuando estos son aplicables a todas las personas, en la práctica seguimos viendo diversos factores que nos discriminan del reconocimiento y goce de estos. Y precisamente en la siguiente vamos a ver, Kevin, cómo una de estas prácticas pues era la famosa lectura de la epístola de Melchor Ocampo cuando se celebraban los matrimonios civiles o se celebran, si es que en algunos municipios del país todavía se sigue dando lectura a esta aberración. Vamos a verlo en la siguiente, Kevin. ¿Qué es? ¿Qué es la epístola de Melchor Ocampo? Quienes han contraído matrimonio civil hasta antes de que esto dejara de leerse, al menos pues en las cabeceras quizás municipales, en las capitales de los estados, era un discurso dirigido a quienes fueran a contraer matrimonio. Esta epístola formó parte de la ley de matrimonio civil propiciada por Melchor Ocampo, fíjense nada más en qué año, en 1859. Evidentemente estamos hablando de muchos años atrás, cuando pues no se había hecho este reconocimiento de derechos humanos de los que estamos hablando y mucho menos se había identificado que pudieran existir estereotipos de género. Sin embargo, pues se basa en estereotipos de género. Esta epístola de Melchor Ocampo queda derogada en el año de 1870 con la expedición del Código Civil. O sea, estaba marcada como una obligación para quienes se oficiaban una ceremonia civil el dar lectura a esta epístola. Sin embargo, a pesar de que queda derogada, pues siguió siendo una costumbre, una práctica. Por eso es que se insiste en que hablar de los derechos humanos de las mujeres sigue siendo tema vigente, porque aún y cuando tengamos instituciones, leyes que tutelan nuestros derechos humanos, pues las prácticas siguen dando pauta a que se violenten nuestros derechos humanos. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué decía esta epístola? Porque bueno, sigue diciéndolo aunque ya no se lea. Entre otras cosas, y aquí es donde identificamos estos estereotipos de género, que el matrimonio es el único medio moral de fundar la familia y de conservar la especie. Es decir, aquí se estaba implicando que cuando tú contraías matrimonio, pues era únicamente con fines de procreación. Y ese era el único medio moral para formar una familia. Sabemos que hoy día las instituciones y el Estado, la legislación reconocen múltiples tipos de familia. Luego, que el hombre tiene dotes sexuales, principalmente el valor y la fuerza. Vemos cómo a los hombres también les han hecho daño los estereotipos de género. ¿Por qué? En el siguiente recuadro. El hombre debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, como si fuéramos una máquina que necesitamos dirección, tratándonos siempre como la parte más delicada, el estereotipo de que somos el sexo débil, el sexo sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil. El clásico estereotipo de género de identificar a los hombres como el sexo fuerte y a las mujeres como el sexo débil. Adelante, por favor, Kevin.
En cuanto a las mujeres, bueno, pues nos atribuía esta epístola la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura. Y aquí vemos cómo estos atributos que se nos ponían, o se nos siguen poniendo hoy día, aunque ya no se haga la lectura de esta epístola, a las mujeres, pues son las que se siguen reproduciendo en nuestras sociedades. Por lo tanto, debíamos dar al marido obediencia, debíamos agradarle, debíamos asistirle, debíamos consolarlo y darle consejo, tratándolo siempre con veneración. ¿Por qué? Porque si no cumplíamos con esta carga, entonces el hombre podía ser brusco, podíamos irritarlo, podíamos despertar esa parte dura de sí mismo. La siguiente, por favor, Kevin. Afortunadamente, pues se elimina la lectura de la epístola de Melchor Ocampo. Insisto, aunque se quedó derogada desde 1870, sigue siendo una práctica que se hiciera la lectura por quienes oficiaban ceremonias civiles y bueno, pues en años recientes, la siguiente por favor Kevin, pues finalmente en 2007 se presenta en el Senado de la República un dictamen justamente de la Comisión de Equidad y Género, en donde se contenía un punto de acuerdo en torno a la eliminación de la lectura de la epístola de Melchor Ocampo en las ceremonias civiles matrimoniales. A través de este punto de acuerdo, se exhortó específicamente a gobernadores de Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes, Baja California, Colima, Jalisco, Puebla y Sonora, así como a sus congresos locales y a sus ayuntamientos, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, pues ya le pidieran por favor a los oficiales del registro civil que eliminaran esa práctica. Entonces vemos cómo no solo los derechos de las mujeres o estos atributos de género que se nos cargaron o se nos siguen cargando durante muchos años, aún en la actualidad, es en las leyes, sino también a través de prácticas. Ya estaba derogada la lectura de esta epístola y aún así seguía siendo una práctica que llevaban a cabo los oficiales del registro civil cuando oficiaban estas ceremonias. ¿Esto por qué? Por considerar que dicho hecho atentaba contra nuestros derechos y contra nuestra dignidad. Y entonces, pues hoy día, sin soslayar que pueda seguirse reproduciendo esta práctica, en la mayoría de los registros civiles de la República Mexicana, pues se ha dejado de hacer lectura de esta epístola de Melchor Ocampo. Con esto cerramos este punto. Les digo, como es un poco extensa la exposición, solamente estamos analizando como que por encimita los tópicos que se me pidió abordar el día de hoy. La siguiente, Kevin, por favor. Bien, una de las reformas que más ha llamado la atención en los últimos años en nuestro país es la denominada Ley Olimpia. La Ley Olimpia, que no es una ley, sino, la siguiente, por favor, Kevin, sino un conjunto de reformas legislativas, tanto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, buscan reconocer la violencia digital. Por la mañana que dictaba la conferencia, hacía yo alusión a que cuando surgen los tratados internacionales que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues se abordaba la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia física, pero que hoy día se ha diversificado tanto los tipos y modalidades de violencias que sufrimos las mujeres, bueno, pues ha habido la necesidad precisamente de implementar este tipo de reformas legislativas para visibilizar y reconocer que existen otros tipos de violencia, ya no solo la física, la psicológica y la sexual. Y bueno, justamente con estas reformas legislativas lo que se ha buscado es reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas. ¿A través de qué? Pues a través de medios digitales, lo que también se conoce como ciberviolencia. ¿Por qué el nombre de Ley Olimpia? Pues porque se lo debemos a una activista, Olimpia Corral Melo, que es quien pues sufre una situación de esta naturaleza y empieza a luchar porque se reconozca en el marco normativo del Estado mexicano de nuestro país este tipo de violencia.
Y gracias a ello, pues se vienen estas reformas legislativas que posteriormente se replican también en varios estados de la República. La siguiente, por favor, Kevin. Hasta el momento, fíjense, ya 28 entidades son las que han aprobado normas en este sentido, es decir, que han replicado esta serie de reformas a las leyes que tutelan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a sus respectivos códigos penales. Se busca con ello que la violencia digital y que la violencia que se da en los medios de comunicación sean delitos sancionables en todo el país. Esa es la finalidad y eso es lo que precisamente empezó a buscar Olimpia al momento de empezar esta lucha por que se reconociera este tipo de violencia en nuestro país. La siguiente, por favor, Kevin. ¿Qué conductas podemos identificar que atenten contra la intimidad sexual de las personas? Videograbar, fíjense, todo lo que abarca. Videograbar, grabar, fotografiar o elaborar videos, ya sea que estos sean reales o simulados y que tengan un contenido sexual íntimo de una persona. Evidentemente, para que se configure como una conducta que atenta contra la intimidad sexual, pues tiene que ser sin consentimiento de esa persona o bien a través de un engaño. Conlleva esto a exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios y videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento mediante materiales impresos, correos electrónicos, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico. Desafortunadamente vivimos en un país en que estas prácticas pues nos pueden resultar muy comunes. Como se los mencionaba mi querido Kevin en el momento de mi presentación, su servidora, soy visitadora de una comisión de derechos humanos, de la Comisión del Estado de Zacatecas, y en los casos que en la comisión se atienden, pues muchos de los motivos por los que las personas se acercan es, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque mi hijo en la escuela fue grabado por sus compañeros en sus partes íntimas. ¿Qué hago? Porque a mi hija le están mandando y la están amenazando con distribuir una fotografía que tienen de ella. Bueno, pues aquí está cómo ya estas conductas pues son sancionables por el derecho, son sancionables por el Estado. Infortunadamente, quizás entre los adultos sea una práctica común, pero se está identificando mucho y creo que, bueno, la mayoría de quienes nos acompañan el día de hoy, creo que son psicólogas y psicólogos, pues atender situaciones de esta naturaleza marca de manera muy latente a las adolescentes y a los adolescentes que se ven envueltos en problemáticas de esta naturaleza. La siguiente, Kevin, por favor. ¿En qué consiste luego la violencia digital? Bueno, estos son actos de acoso, de hostigamiento, pueden consistir en amenazas, en insultos y mensajes de odio, pero también en la vulneración de datos o información privada realizada mediante el uso de tecnologías, mediante la difusión de imágenes, audios o videos, ya sea que estos sean reales o simulados, del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Vean cómo parte de lo que se requiere para que esta conducta pueda ser sancionable por el Estado es que sea sin consentimiento de la persona. Si yo lo consiento, bueno, pues a lo mejor no se va a configurar una conducta que se pueda tipificar como delito, pero si yo no consiento que tú me grabes, que tú me filmes, entonces se podrá estar actuando en contra de esta persona. La siguiente, por favor, Kevin. ¿Y qué es la violencia mediática? Bueno, esta consiste en actos realizados a través de cualquier medio de comunicación. Fíjense lo que implica. Que promueven directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, pueden producir o permiten la difusión de discurso de odio, sexista y discriminación de género
o desigualdad entre hombres y mujeres. Y me gustaría leerles en el chat si esto no lo vivimos, si lo vemos día a día. Insisto en el chat porque para no extenderme, repito, pues voy a estar contestando cuando esté dictando su conferencia la maestra Yasmín. Entonces, estas conductas, este tipo de actos, pues son considerados ya por la legislación mexicana, a raíz de estas reformas legislativas que estamos comentando, como actos de violencia mediática. La siguiente, por favor, Kevin. ¿Y qué sanciones se establecen para este tipo de conductas? Bueno, pues pueden ir desde 3 a 6 años de prisión, multas que van desde 500 a 1000 unidades de medida y actualización, conocidas como UMAS. En el 2023, pues corresponde a 103.74, ahí échenle cuentas. ¿Y por qué la necesidad de reconocer este tipo de violencia contra las mujeres en la legislación? Por lo que mencionaba hace unos momentos, porque se ha diversificado las violencias que vivimos las mujeres y lo que no se nombra no existe. Si no visibilizamos este tipo de conductas como aquellas que atentan contra la integridad sexual de las mujeres, pues de nada nos sirve, ¿no? De nada nos sirve que exista legislación que tutela nuestros derechos si no estamos a la vanguardia. El derecho avanza conforme avanza la sociedad y entonces si estamos viendo, si estamos identificando que se van dando nuevos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, pues la legislación tiene que ir avanzando a ese mismo paso. Por eso es que ahora pues tenemos estas reformas legislativas que tutelan también el que nosotras no seamos víctimas de este tipo de violencia digital, gracias a la ley Olimpia. La siguiente, por favor. Luego tenemos la ley Ingrid, también de hace apenas algún tiempito, y esta implica cárcel a quien filtre imágenes de víctimas de agresiones. Vamos a ver por qué se da la ley Ingrid, que tampoco es una ley como tal. La ley Ingrid es también, constituye un conjunto de reformas legislativas que se dan a partir del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en 2020 en la Ciudad de México. Ustedes que están en Ciudad de México, pues seguramente conocen muchísimo del tema. Bueno, pues es un feminicidio en el cual la pareja de Ingrid la priva de la vida en su propio domicilio después de que se da una discusión entre ellos. ¿Y por qué nos indignó como país? Además de que cualquier feminicidio debe indignarnos como sociedad y como país. Bueno, pues indigna en aquel tiempo por la hazaña con que se cometió ese feminicidio, pero además porque sobrevino una difusión en medios de comunicación y en redes sociales de las imágenes periciales del cadáver de Ingrid, filtradas por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y también quiero leerles en el chat, díganme si no seguimos viviendo hoy en día la filtración de imágenes de esta naturaleza. La siguiente, por favor, Kevin. ¿Qué sucede? Bueno, ante tal indignación, como ahora, pues esto nos llega de manera instantánea a través de las redes sociales, pues no le quedaba otra a la Fiscalía de la Ciudad de México más que hacer algo al respecto. Y entonces presenta una iniciativa para adicionar el artículo 293 cuater del Código Penal de la Ciudad de México, persiguiendo específicamente 3 objetivos: tipificar de manera autónoma las conductas que realicen las personas servidoras públicas que de manera indebida revelen o difundan imágenes, videos o grabaciones, así como archivos o información de carpetas de investigación a las que evidentemente pues tengan acceso. Lo que pasa es que luego cuando se filtra ese tipo de información, pues lo primero que tú te preguntas es cómo diablos el medio de comunicación, aquella persona que está compartiendo esa fotografía, que está compartiendo ese video, ¿cómo tuvo acceso a ella? Y bueno, pues entonces la Fiscalía no le queda más que reconocer tácitamente a través de
de esta iniciativa para adicionar este artículo al Código Penal, pues que era su propio personal, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ahora tenemos que proponer que se especifique y se cree un nuevo tipo penal autónomo para sancionar a estas personas que incurran en ese tipo de conductas y con ello fortalecer la protección de los derechos de las víctimas directas de esos hechos, desde luego, pero también de las víctimas indirectas. ¿Cuántas veces no hemos nosotras, tenido contacto con una víctima indirecta que dice, bueno, pues aparte de lo que le pasó a mi familiar, a mi hija, a mi mamá, a mi hermana, a mi amiga, todavía tengo que padecer que sus imágenes, que su cuerpo mutilado, que su cuerpo dañado esté circulando y todo el mundo esté viendo esas fotografías, esos videos? Y bueno, pues también con ello se pretende, o se pretendió en su momento con esta iniciativa de reforma al Código Penal de la Ciudad de México, combatir de alguna manera la violencia de género mediática, la violencia de género contra las mujeres. Esta iniciativa pues tuvo también aceptación en la Ciudad de México y posteriormente se replica también en otros estados de la República. La siguiente, por favor, Kevin. ¿Y qué se establece en este artículo? Insisto, no es una ley, son reformas legislativas. Bueno, pues se establece que quien indebidamente difunde, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograve, audiograve, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambio, comparte imágenes, indicios, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, se enfrentará a entre 2 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1000 UMAS. Entre los hechos que merecen un agravante destaca la difusión de materiales audiovisuales de cadáveres o de parte de estos, así como de las circunstancias de la muerte, las lesiones y el estado de salud de las víctimas. En estos casos, las penas podrán incrementarse hasta en una tercera parte. Todo esto, pues fíjense cómo desgraciadamente tienen que pasar este tipo de situaciones, las tenemos que vivir como sociedad, primero las familias, ¿no? Las víctimas directas, las víctimas indirectas, como sociedad, como país, para que vengan estas reformas legislativas. La siguiente, por favor, Kevin. Establece, además, este artículo que si las imágenes son de cuerpos de mujeres, de niñas o de adolescentes y estas reflejan su estado de salud, las lesiones que presenten los cuerpos o las circunstancias de muerte, las penas van a aumentar hasta en una mitad. Si el delito es cometido por un servidor público que además es integrante de alguna institución policial, las penas incrementarán una mitad más. ¿Por qué esta cuestión de que se incrementen las penas cuando el servidor o la persona servidora pública que cometa o que incurre en una de estas conductas se incremente? Bueno, pues porque son los primeros que tienen acceso muchas veces al lugar de los hechos en esa función, en ese papel del primer respondiente, ¿no? Ahorita leía un comentario así de rápido que llegó aquí al chat, que se debe respetar el cuerpo de las víctimas. Efectivamente, esto es lo que se persigue o lo que se perseguía, entre muchas otras cosas, con esta reforma al Código Penal de la Ciudad de México, que como ya lo mencioné, pues se replica también en otras entidades federativas. La siguiente, por favor, Kevin. Y bueno, aquí pasamos a otro tema, que es la despenalización del aborto en México. Es un tema extensísimo, todos lo son, pero en particular es un tema extenso. Le comentaba yo a Kevin por la mañana, pues que me costó mucho resumir lo más que pude la información así muy, muy concreta. De cualquier modo, Kevin les va a pasar la bibliografía en la cual yo me basé para realizar esta presentación, que también les va a compartir, desde luego.
Y pues aquí no se pretende entrar desde luego en el tema de si estamos o no a favor del aborto, no es el caso. De lo que se trata ahorita es de analizar cómo se han venido dando estas reformas legislativas en nuestro país, pues en favor de los derechos de nosotras las mujeres por estas violencias que hemos padecido, por esta situación de exclusión y de marginación que como grupo social, insisto, pues hemos vivido a lo largo de la historia, ¿no? Porque cierto es que a lo mejor no es la misma opresión que su servidora, que la maestra Claudia, o que cualquiera de las que estamos hoy aquí hemos sufrido o estamos padeciendo, a la que vive pues una persona, por ejemplo, una mujer con discapacidad, una mujer indígena, una mujer migrante, una mujer en situación de calle. Por supuesto que no. Entonces, pues solamente merece el análisis de cómo se han dado estas reformas. En México, pues se da un cambio de paradigma en los últimos años para pasar de ver al aborto como un delito y llegar a este nuevo panorama del derecho a decidir por parte de nosotras las mujeres. La siguiente, Kevin, por favor. Y bueno, así vemos que en México, pues ha sido o fue durante muchos años tratado el tema del aborto desde la vía punitiva, es decir, desde ese brazo punitivo del Estado que es el derecho penal, mediante justamente su tipificación como delito en los códigos penales y pues claro está que cuando una conducta se tipifica como delito, pues vienen acompañada una pena y, bueno, pues algunas excepciones que exculpaban a la mujer bajo algunas circunstancias, como podían ser pues, el caso de haber sido víctima de violación, en caso de que su salud o su vida estuvieran en riesgo o pues que existiera una malformación congénita grave en el feto. En algunos estados, en caso de dificultades económicas, incluso se llegó a ver como una excepción a fincar responsabilidad penal en contra de la mujer. Pero es a partir del año 2000 que la materia, o sea, el tema del aborto entra a las mesas de diálogo, entra en la escena nacional y se empiezan a dar unos cambios que aunque se han dado de manera paulatina y hasta cierto punto en algunos casos las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contradictorias, porque pues como la chimotrufia un día dijo una cosa y otro día dijo otra, pues hemos llegado a este punto en que ahora estemos hablando del derecho a decidir. Entonces vamos en la siguiente, Kevin, a hacer un pequeño recorrido por este caminar de ver ahora ya como una realidad nuestro derecho a decidir. Un antecedente muy importante se le conoció como la ley Robles. Esta ley fue considerada como el inicio de un largo y pues desde luego inacabado proceso de despenalización del aborto en México, tema con el cual pues se relaciona íntimamente el tópico de la objeción de conciencia. Bueno, tampoco lo vamos a analizar el día de hoy, ya si se quiere analizar de manera profunda, pues le piden a la maestra Claudia que organicemos algún taller con esa temática en específico, pero ahorita pues sí quiero dejar abierta ahí la, la duda de que les dé por leer también sobre la objeción de conciencia. Bueno, esta ley fue adoptada por la Asamblea Legislativa de lo que entonces se conocía como Distrito Federal y se publicó en su Gaceta Oficial el 24 de agosto del 2000. También como las leyes anteriores que analizamos, pues no es precisamente una ley, sino reformas legislativas, y esta trajo consigo la modificación al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales de lo que era el Distrito Federal, ampliando las causales en que el aborto no era punible. Y se introdujeron 3 nuevas circunstancias en las que la interrupción del embarazo no era punible. Las que ya teníamos anteriormente las vimos en la diapositiva que precedió a esta, y con estas reformas, dice, a ver,
esta ley lo que pretende es, hagamos visible que hay otras causas por las que tampoco se puede sancionar a la mujer cuando sufre un aborto o cuando decide abortar. Vemos la siguiente, por favor, Kevin. Y esta, bueno, pues era en caso de riesgo grave a la salud de la mujer, cuando existieran malformaciones congénitas o genéticas graves en el producto que comprometieran su sobrevivencia y cuando el embarazo fuera producto de una inseminación artificial. Permítanme, les voy a decir cuáles eran las tres que estaban. Es que aquí no se ven las notas. Un segundito, denme un segundito. Las que originalmente estaban era cuando la vida de la mujer se encontraba en peligro, cuando el embarazo era producto de una violación sexual, cuando la pérdida del producto había sido consecuencia de una conducta imprudencial de la gestante. Esas eran las que contenía el Código Penal del entonces Distrito Federal, y entonces con esta ley Robles se agregan estas otras tres causales de excepción a la responsabilidad penal de la mujer. La siguiente, por favor, Kevin. Gracias. Luego, bueno, pues ese es un primer evento que reviste importancia para este proceso de despenalización del aborto en México. Y viene otro suceso que es la petición de las mujeres en el Distrito Federal para que sobrevenga la despenalización del aborto. Este fue un segundo paso en la legalización del aborto en las 12 primeras semanas de gestación a petición de la mujer en el año 2007, también en el Distrito Federal. Esto fue gracias al Partido de la Revolución Democrática, que logró la adopción el 26 de abril de ese año de diferentes modificaciones también al Código Penal y en este caso a la Ley de Salud del Distrito Federal, que eliminaban el tipo penal de aborto en las 12 primeras semanas de gravidez y organizaban a la par el servicio de interrupción legal del embarazo. Estas reformas fueron acompañadas por una serie de medidas relativas a políticas sexuales y reproductivas integrales, en particular en materia de prevención de embarazos no planeados. Si ustedes recuerdan, se vino también una ola de prevención del embarazo adolescente, que era parte de estas políticas tendentes pues a evitar que las mujeres cursaran por un embarazo que no tenían planeado, que no deseaban, y bueno, pues llegaran al escenario de tener que decidir interrumpir ese embarazo. La siguiente, por favor, Kevin. A la par de estas reformas se viene la implementación de la norma oficial mexicana, que ustedes están viendo ahí, relativa a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención del año 2009. Ya ven que las normas oficiales mexicanas tienen nombres así muy raros y rimbombantes. Ahí ahorita la van a ver, creo que se trabó con Kevin, pero yo prosigo para no entretenernos más. Esta norma oficial, pues es de aplicación obligatoria en todo el territorio mexicano, como cualquier norma oficial mexicana. Actualizó las obligaciones del sector salud respecto a los casos de violencia familiar y sexual y garantiza el acceso de las mujeres al aborto en caso de violación sexual y ofreciendo servicios de atención a víctimas de violencia sexual y familiar. Esta norma oficial mexicana pues le da de alguna forma redondez a estas reformas legislativas para garantizar el acceso de las mujeres a un aborto pues seguro, legal, en casos de violación sexual. La siguiente, por favor. En 2016, la norma que les estoy mencionando, la norma oficial,
046 fue reformada. Esto para adecuarla ya al marco jurídico vigente en ese momento, específicamente y de manera primordial con la Ley General de Víctimas, y se eliminó el requisito de que el Ministerio Público tuviera que autorizar que yo, como mujer que quería interrumpir un embarazo, pues pudiera hacerlo. Bastando con un escrito bajo protesta de decir verdad de que el embarazo fuera producto de una violación. La de historias que pudiera yo contarles, y seguramente muchas y muchos de ustedes, respecto de este requisito del Ministerio Público de autorizar el embarazo de una mujer en caso de violación. Esta reforma abrió la posibilidad para que las niñas y mayores de 12 años pudieran tomar también la decisión de recurrir a un aborto sin la autorización de su padre, de su madre o de un tutor. Disposición fundamental cuando las violencias se llevan a cabo en el ámbito doméstico. Pues imagínense, ¿no? Una niña que sufre, que es víctima de una violación por alguien de su familia, por un hermano, por un primo, por un tío, que luego, o incluso por el padre, y que luego esa misma persona me tenga que autorizar que yo interrumpa mi embarazo producto de esa violación. Era como que contradictorio. La siguiente, por favor, Kevin. Después de ello, pues se da una década prácticamente de sequía en cuanto al tema del aborto en México. No hay transformaciones importantes hasta que en el año 2018 nuestro Tribunal Constitucional comienza a traer y resolver una serie de amparos como una estrategia para ir construyendo de manera paulatina este derecho de las mujeres a terminar un embarazo en determinadas circunstancias, el denominado derecho a decidir. En la siguiente diapositiva, Kevin, por favor, tienen ustedes, no voy, porque si me detuviera yo en los casos, no acabamos, hasta después de las 8, entonces se los puse ahí, están las ligas para que ustedes puedan consultar los argumentos que utilizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ir resolviendo estos casos e ir delineando lo que ahora conocemos como el derecho a decidir de nosotras las mujeres. La siguiente, por favor, Kevin. Y bueno, cuando se da esta serie de eventos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer estos casos en los amparos, se da pues un cambio de paradigma que yo les mencionaba, de tener el tipo penal del aborto o de considerarlo un delito y criminalizarnos a las mujeres por tomar la decisión de interrumpir un embarazo al llegar a este punto del derecho a decidir. Es en septiembre del año 2021 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve dos acciones de inconstitucionalidad que marcaron pues el parteaguas para que en México cambiara la historia de la justicia reproductiva en México, cambiando este paradigma en la materia. Gracias a estas decisiones de la Corte, ahorita nada más voy a comentar también una de estas decisiones de manera muy rápida para ponernos en contexto, tendrán acceso a los materiales completos en lo que les comparta Kevin. Gracias a ello, el aborto dejó de conceptualizarse meramente como un delito para poder concebirse ahora como un derecho legítimo de nosotras las mujeres y también de las personas gestantes en las primeras semanas de gestación, de interrumpir pues ese derecho de decidir. La siguiente, por favor, Kevin. Uno de estos asuntos es la acción de inconstitucionalidad 148-2017, la otra es la 106 del 2018 y se le acumuló la 107 del 2018. En esta sentencia que data del 7 de septiembre del 2001, la Corte debía de examinar si ciertos artículos del Código Penal de Coahuila eran acordes a la Constitución o la contrariaban. Estos artículos, pues desde luego, eran relativos al delito de aborto y su sanción mediante penas de cárcel, así como de la violación entre cónyuges. Abordaba esta temática, estos artículos del Código Penal de Coahuila y le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse al respecto. La siguiente, Kevin, por favor.
El aspecto fundamental de esta sentencia en específico, pues consistió en el cambio de paradigma en materia del aborto, y esto lo podemos deducir, o sea, evidentemente la sentencia es larguísima, pero tomé este párrafo donde podemos deducir cómo cambia el paradigma de la Corte, y se los leo de manera textual. La problemática se cierne sobre el supuesto de la mujer que, estando embarazada, habrá de decidir el libre ejercicio de su maternidad, sin que concurra ninguna circunstancia extraordinaria en relación con la causa de la concepción, es decir, sin que tenga que tomarse en consideración si este es producto de la violación o de un procedimiento de fecundación no consentido, la salud de ella o la propia viabilidad del concebido. La siguiente, por favor. Esta sentencia marcó desde luego la ruptura con los criterios que la Corte había asumido en años anteriores, y se pasó de entender las causales como excepciones a la punibilidad del delito de aborto, más que el análisis de la Corte se centrara sobre la cuestión de la vida prenatal, es decir, de analizar si el derecho y el Estado deben de tutelar la vida desde el momento de la concepción o hasta el momento del nacimiento de ese nuevo ser, en los derechos de las mujeres como punto de partida e hilo conductor de la sentencia. Eso fue lo que guió los argumentos de la Corte. De este modo, se asumió la posibilidad de escoger, continuar o terminar un embarazo como un derecho fundamental de las mujeres y personas gestantes, y como condición de nuestra propia dignidad, el tomar esa decisión. Y bueno, se incluye, como ustedes verán, el término de personas gestantes. Con esto la Corte lo que hace, la siguiente por favor, Kevin, es responder a una voluntad de inclusión de la Corte respecto a las diferentes identidades sexogenéricas presentes en la sociedad. Lo que hace la Corte con esta inclusión del término personas gestantes es visibilizar que otros cuerpos pueden pasar por un proceso de embarazo. Por ejemplo, los hombres trans, las personas no binarias o de género fluido, sin entrar tampoco ahorita en discusiones respecto de las identidades sexogenéricas. Esto es lo que marca, pues, en este caso, los argumentos de la Corte para decidir que las mujeres tenemos el derecho irrenunciable a poder decidir o no continuar con un embarazo. La siguiente, por favor, Kevin. Ahora bien, la Corte pues conceptualiza y dota de un contenido este derecho, para lo cual se basa en la premisa de que no corresponde al Estado, es decir, no le debe de incumbir al Estado conocer o evaluar las razones que yo pueda tener como mujer, o cualquiera de ustedes como mujeres, o cualquier persona gestante, para continuar o no con un embarazo. Motivos que pueden ser desde índole médica, económica, familiar, social, o cualquiera que nosotras o cualquier persona gestante pueda tener. Implica con ello el acceso efectivo e integral a educación sexual y reproductiva, es decir, el Estado tiene que asumir el compromiso de brindar esta educación sexual y reproductiva basada, desde luego, en una visión de derechos humanos con perspectiva de género y con enfoque interseccional. A través de el reconocimiento de este derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que nosotros las mujeres y las personas gestantes tenemos esa capacidad, esa competencia exclusiva, que no le voy a tener que consultar a nadie más para decidir si continúo o interrumpo un embarazo, al advertir que esa decisión pues es una de las más trascendentales que vamos a tomar en nuestras vidas las mujeres, o en su caso, las personas gestantes. La siguiente, por favor, Kevin. Bueno, pues la Corte señala que las decisiones en torno a la maternidad, sin embargo, han de ser informadas, lo que obliga en consecuencia al Estado a darnos información que sea suficiente, que sea accesible, pues que llegue a todas las mujeres, ¿no? Que no se centralice. Luego, seguramente ustedes han identificado que muchas de las campañas, en todas las materias, pero en materia de salud,
pues se tienden a centralizar o a llegar a las comunidades que son más importantes de tal o cual municipio, y la accesibilidad implica que llegue a todas. De manera clara, objetiva, científica, y verás, desde luego aquí pues tenemos que quitarnos los estereotipos, los estigmas, y en un contexto de confidencialidad, de acompañamiento y de respeto a esa mujer, a esa persona gestante que va a tomar la decisión de continuar con un embarazo. Entiende pues la Corte que el derecho a decidir en sus vertientes, tiene dos vertientes, una positiva y una negativa, y recuerda que para que las mujeres que eligen el camino de la maternidad, el Estado debe brindar todos los servicios para la continuación y conclusión del proceso de gestación, cosa que en muchas ocasiones pues no sucede, no se da realmente ese acompañamiento a través de todos los servicios del sistema de salud. Si no, no tendríamos que haber tenido la necesidad de también reconocer que existe la violencia obstétrica. Si no, las comisiones de derechos humanos no tendríamos quejas por violencia obstétrica, pues a cada rato, ¿no? Yo ahorita voy a iniciar la investigación de un caso específico. Y entonces, pues, el derecho a decidir implica la garantía de que las mujeres y personas gestantes podamos interrumpir un embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, de manera gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria, apegándose a los más altos estándares de salud. Recordemos que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dispuesto que todas las personas, pues desde luego las mujeres, tenemos el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud. Tiene que existir en consecuencia competencia técnica, información científica actualizada, equipo y personal capacitados. Y aquí entra el tema que les comentaba, aparte de personal capacitado, personal que no sea objetor, que no pues ejerza su derecho a la objeción de conciencia y se niegue a practicar un aborto. El derecho a decidir solo puede comprender el procedimiento de interrupción del embarazo, sin embargo, dentro de un breve periodo cercano al inicio del proceso de gestación. O sea, no quiere decir que vamos a interrumpir el embarazo en cualquier momento del proceso de gestación. La siguiente, Kevin, con esto culmino el tema del aborto. Insisto, por favor, sus preguntas en el chat. Discúlpenme de verdad que no responda, pero miren, ya son las 7:06, sé que iniciamos como 7:10, pero ya con el tema de la ley vicaria, pues prácticamente voy a estar abarcando la hora que me correspondía. ¿Qué es la ley vicaria? Bueno, últimamente hemos escuchado, pues, esta cuestión de la violencia vicaria. Estuvimos en una conferencia que también a través de la consultoría nos hicieron favor de hacernos llegar sobre este tema. Y bueno, la violencia vicaria ha traído como consecuencia, o se visibiliza esta forma de violencia contra nosotras las mujeres y trae como consecuencia también nuevamente un conjunto de reformas legislativas que lo que busca es erradicar la violencia hacia la mujer, donde se le provoca daño a través de sus hijas o de sus hijos. Los colectivos la han definido como la penúltima de las violencias hacia la mujer y la más cruel, pues desde luego antes de la violencia feminicida, ¿verdad? La siguiente, por favor, Kevin. Yo quiero, pues, compartirles que mi estado, Zacatecas, es pionero en tipificar el delito de violencia vicaria. Ayer le mandaba una captura de pantalla a la diputada que promovió o que impulsó esta reforma, porque es una amiga de muchos años, y le decía, cuando yo llegue a este punto de la presentación, se me va a hinchar el corazón de orgullo de decir que fue usted quien presentó esta iniciativa en el Congreso y que gracias a ello se aprobaron modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Familiar y Penal del Estado para ampliar los tipos de violencia reconocidos en contra de las mujeres zacatecanas. Se convierte Zacatecas en el punto de lanza y a partir de ahí, bueno, pues ya Yucatán, Hidalgo,
el Estado de México han reformado su Código Penal para también reconocer la violencia vicaria como un delito cuyas penas pueden alcanzar hasta los 8 años de prisión. La siguiente, por favor, Kevin. En el caso de qué es la violencia vicaria, pues comentarles que ya muchos lo saben, porque además es un tema que está en boga y estoy segura que la mayoría de nosotras y nosotros que estamos aquí hemos tenido contacto con el tema. Es cualquier acto u omisión por parte de la pareja o de la expareja sentimental de una mujer que inflija a personas con las que ésta tenga lazos de parentesco civil por consanguinidad hasta el 4º grado o por afinidad hasta el 2º grado, un daño, un menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza con el propósito de causar un perjuicio o daño psicológico, patrimonial, físico o de cualquier otra índole a la mujer. Principalmente lo vamos a ver que ese daño es contra las hijas y los hijos de la mujer, sin soslayar que también de manera autónoma las conductas en contra de esos hijos, de esas hijas, van a constituir un delito. Lo que busca el perpetrador de esta violencia, pues es precisamente causarle a un daño, un sufrimiento más grave a esa mujer que es su pareja o que fue su pareja. La finalidad es dañarle a través de las hijas y los hijos. La siguiente, por favor, Kevin. Y en ese sentido, en el caso de Zacatecas, se modifica el Código Penal del Estado en su artículo 254 y pues dispone ahora que a quien comete el delito de violencia familiar se le impondrán de 2 años a 6 años de prisión, multa de 50 a 100 veces el valor diario de la UMA en el momento en que se cometió el delito. Los delitos previstos en este capítulo se considerarán graves y se perseguirán de oficio cuando, y bueno, se modifica y se agrega esta fracción, existe imposibilidad material de la víctima de denunciar o se cometa, violencia vicaria en su contra. La siguiente, por favor, Kevin. Estamos ya a punto de terminar. A nivel federal, bueno, si ustedes son nacidos a ver los noticieros, a estar ahí al pendiente de los canales oficiales del gobierno, bueno, pues yo sí los veo por la mañana y por ahí sigo en las redes sociales algunas cuentas que están al pendiente y precisamente gracias a una cuenta que sigo de una persona que es dirigente en Zacatecas del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, pues me percato de que antier, con un total de 91 votos a favor, el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también al Código Civil y al Código Penal Federal, para castigar hasta con 5 años de prisión la violencia vicaria que se cometa en contra de las mujeres. Pasa a la Cámara de Diputados, sigue su proceso legislativo. Por ahí hubo discusiones incluso de algunos legisladores que pugnaban porque se incluyera como víctima de violencia vicaria también a los hombres, porque pues se decía que también las mujeres somos malas en algunos momentos de nuestra vida y podemos llegar a incurrir en esas conductas en contra de los hombres, pero bueno, pues finalmente pasó así. Le compartí a Kevin la liga de un momento de la discusión en donde una legisladora y un legislador entran en ese tópico de discusión, ¿no? Finalmente pasa, como se los estoy diciendo, solamente en contra de las mujeres, porque además es un término que acuñó Sandra Becaro, algo así, y que es quien empieza a visibilizar este tipo de violencia. Por lo tanto, pues no, yo estoy de acuerdo en que haya pasado así la reforma, porque el dictamen, porque pues esta conducta se comete contra nosotras, las mujeres. Muchas gracias y procedo, Kevin, pues ahí están mis datos de contacto por si a alguien le interesa y ya después surgen algunas dudas, con todo el gusto del mundo. Y no me queda más que agradecer nuevamente, Kevin, a la maestra Claudia, la confianza que siempre ha tenido en su servidora. Me encanta participar en este tipo de foros
Y bueno, pues yo creo que le cedo la voz a Kevin para que pueda hacer la presentación de nuestra querida maestra Yasmín, y yo procederé, me quedo aquí a contestar las dudas que aquí surgieron en la presentación. Mil gracias de todo corazón a todas y todos por el favor de su atención. No, muchísimas gracias a usted, maestra, por dar esta ponencia en nuestro evento del día de hoy.